Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de algo que a muchos nos tiene con el corazón en un puño, literalmente. Y es que, como bien dice el título, tenemos bomba. Bomba en el mundo de las series turcas, por supuesto, que es lo que nos gusta a todos. Y la bomba es doble, triple, cuádruple porque involucra a dos de las estrellas más grandes, más queridas y más aclamadas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo oyen. Los dos juntos en una nueva serie que, por lo que hemos visto y escuchado, pinta absolutamente imperdible. Para los que no los conozcan, aunque creo que es prácticamente imposible no conocer a estas dos megaestrellas, Burak Özçivit es, para mí, uno de los reyes indiscutibles de las series turcas. Lo hemos visto brillar en Kara Sevda, la inconfundible Amor Eterno, donde nos enamoró con su papel de Kemal. Y también en Kurulus, Osman, la serie que lo catapultó aún más a la fama, donde interpreta al fundador del Imperio Otomano. Es un actor con una presencia imponente, un físico que enamora a cualquiera, y un talento que lo hace conectar directamente con el espectador. Y bueno, es que además de ser un actorazo, es un hombre con una trayectoria impecable y un carisma que traspasa la pantalla. Burak tiene esa capacidad de llevar la carga de un personaje, de darle profundidad, de hacerte sentir cada emoción que experimenta. Su mirada, su forma de moverse, su voz, todo contribuye a crear un personaje que te marca para siempre. Y en Kurulus, Osman ha demostrado que es capaz de liderar una serie épica, llena de acción, drama y romance. Su interpretación de Osman Bey es soberbia, y ha hecho que el personaje sea un icono para millones de personas. Y luego tenemos a Neslihan Atagül, que es, wow. Para mí, es una de las actrices más talentosas de Turquía. La hemos visto también en Kara Sevda, donde comparte protagonismo precisamente con Burak, y ahí ya dejaron claro que juntos son una bomba. La química que tienen es increíble. También la recordamos por su papel en Fatih Arville, otra serie que conquistó a millones de espectadores. Neslihan tiene una capacidad para transmitir emociones que te deja sin aliento. Con solo una mirada o un gesto puede hacerte sentir lo que siente su personaje. Es una actriz que se entrega por completo a su trabajo, y eso se nota en cada escena. Su capacidad para conectar con el público es única. Es capaz de encarnar personajes complejos con matices, con una profundidad que te atrapa. La hemos visto reír, llorar, amar, sufrir, y siempre con una intensidad que te llega al alma. Su trabajo en Kara Sevda es un ejemplo perfecto de su talento. La forma en que interpretó a Nihan con su fragilidad, su fuerza, su amor, es algo que quedará grabado en la memoria de todos los que vimos la serie. Y su versatilidad le permite abordar diferentes roles, desde personajes románticos hasta personajes dramáticos, siempre con la misma maestría. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre esta nueva serie? Pues la verdad, todavía no tenemos demasiados detalles concretos, pero lo que sí sabemos es que la expectativa es altísima, altísima. Lo primero que hay que destacar es que aunque ya compartieron pantalla en Kara Sevda, esta será la primera vez que ambos protagonizarán una serie juntos desde entonces. Y eso por sí solo es un notición. Porque, como les decía, la química entre ellos es espectacular. Verlos juntos en pantalla es un regalo para los fans de las series turcas. En Kara Sevda, esa química fue palpable. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían, la forma en que se complementaban, era algo mágico. Y ahora, después de tantos años, volver a verlos juntos en un proyecto es algo que todos los fans estábamos esperando. La posibilidad de revivir esa magia, de volver a sentir esas emociones, es algo que nos tiene a todos en vilo. La expectativa es tan alta que ya se han creado miles de teorías sobre la trama, sobre los personajes, sobre cómo será la serie en general. Y eso demuestra el impacto que tienen estos dos actores en el público. De momento el título provisional de la serie es Zaman Ötesinde, que se podría traducir como Más allá del tiempo o A través del tiempo. Y ya solo con el título, la cosa promete mucho. ¿A qué nos suena eso? A viajes en el tiempo, a historias de amor épicas, a dilemas existenciales. La verdad es que no puedo esperar a ver de qué va. Más allá del tiempo sugiere un concepto fascinante. ¿Será una historia de amor que trasciende las barreras temporales? ¿Veremos a los personajes viajar a diferentes épocas? ¿Habrá elementos de fantasía, de ciencia ficción, de misterio?
Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que la espera sea aún más emocionante. La idea de explorar el pasado, el presente y el futuro a través de los ojos de Burak y Neslihan es algo que me tiene completamente enganchado. Me imagino una historia llena de emociones, de conflictos, de decisiones difíciles. Una historia que nos haga reflexionar sobre el amor, el destino y el paso del tiempo. Una historia que nos haga soñar. Lo que sí sabemos, y esto es muy importante, es que la serie estará producida por Ayapm, que es una de las productoras más importantes de Turquía. Para que os hagáis una idea, Ayapm es la responsable de series como Kara Sevda, Fatma Gul, Amor de contrabando y muchísimas otras que nos han conquistado a todos. Así que podemos esperar una producción de altísima calidad, con una fotografía impecable, una dirección cuidada y, por supuesto, una historia que nos atrape desde el primer minuto. Ya saben que los turcos son expertos en esto de crear historias apasionantes, con giros inesperados y personajes que te marcan para siempre. Ayapm tiene una reputación impecable en la industria turca. Son conocidos por su profesionalismo, su creatividad y su capacidad para producir series que rompen récords de audiencia. Han demostrado una y otra vez que saben cómo crear historias que conectan con el público a nivel emocional. La elección de Ayapm como productora es una garantía de calidad. Podemos esperar una serie con una producción cuidada al detalle, con una fotografía espectacular, con una música que nos haga vibrar y con un elenco de actores y actrices que nos cautiven. La calidad de las series turcas de Ayapm es indiscutible, y eso nos da mucha confianza en este nuevo proyecto. En cuanto a la trama, como les decía, la información es escasa. Pero los rumores apuntan a que podría ser una historia de amor con elementos de fantasía, quizás con viajes en el tiempo, o incluso una historia de época con un toque moderno. Todos son especulaciones, claro, pero la idea es que la serie nos haga reflexionar sobre el amor, el destino y el paso del tiempo. Ya quiero saberlo todo. La especulación es parte de la emoción. Saber que la serie podría tener elementos de fantasía, de viajes en el tiempo, o incluso una ambientación de época, nos abre un mundo de posibilidades. Veremos a Burak y Neslihan en trajes de época, en un romance ambientado en el pasado. O quizás serán dos personas que se encuentran en diferentes épocas, unidas por un destino común. Las teorías son infinitas, y cada una de ellas nos da más ganas de ver la serie. La idea de que la serie nos haga reflexionar sobre el amor, el destino y el paso del tiempo es muy atractiva. Las series turcas suelen tener esa capacidad de tocar temas profundos, de hacernos pensar, de emocionarnos. Y si esta serie tiene esa misma capacidad, será una joya. Lo que sí podemos esperar es que la serie cuente con un elenco de lujo, además de Burak y Neslihan. Y estoy seguro de que Ayapm no nos decepcionará en este sentido. Siempre se rodean de los mejores actores y actrices, y estoy seguro de que esta vez no será diferente. Ayapm siempre se ha caracterizado por crear elencos de lujo. La elección de los actores secundarios es crucial para el éxito de una serie. Necesitan encontrar actores que estén a la altura de Burak y Neslihan, que sean capaces de aportar su propio talento y que creen personajes memorables. Estoy seguro de que Ayapm nos sorprenderá con un elenco espectacular. Me imagino caras conocidas, actores y actrices que ya hemos visto en otras series exitosas, y también nuevas promesas que nos robarán el corazón. La calidad del elenco es un factor clave para el éxito de una serie. Y con Ayapm, podemos estar seguros de que no nos decepcionarán. Otra cosa que sabemos es que la serie se estrenará en una de las cadenas más importantes de Turquía, posiblemente en Star TV o Canal D. Ya saben que las cadenas turcas compiten entre ellas por conseguir las mejores series y los mejores actores, así que la expectativa es máxima. La elección de la cadena de televisión es crucial. Star TV y Canal D son dos de las cadenas más importantes de Turquía, y ambas tienen una gran audiencia y una gran influencia. La cadena que emita la serie tendrá una gran responsabilidad, ya que será la encargada de promocionarla, de crear expectación y de hacer que la serie llegue al mayor número de espectadores posible. La competencia entre las cadenas turcas es feroz, y cada una de ellas quiere tener la serie más exitosa. La elección de una cadena de televisión como Star TV o Canal D demuestra la importancia que tiene este proyecto. Y aquí viene lo mejor, las posibilidades de que esta serie llegue a España son altísimas. Las series turcas están de moda en nuestro país, y cada vez son más las plataformas y canales que apuestan por ellas. Así que si todo va bien,
muy pronto podremos disfrutar de esta nueva joya en español. Crucemos los dedos. La fiebre por las series turcas en España no ha hecho más que crecer en los últimos años. Cada vez son más los canales y plataformas que apuestan por este tipo de contenido, y el público español está ávido de nuevas historias, de nuevos actores y actrices, de nuevas opciones. La llegada de esta serie a España es casi segura, y eso es una gran noticia para todos los fans. Podremos disfrutar de la magia de Burak y Neslihan, de la calidad de Ay-Yapım, de la emoción de la trama en nuestro idioma. La posibilidad de poder ver esta serie en español es un sueño hecho realidad. Mientras tanto, lo que podemos hacer es estar atentos a las redes sociales, a los medios especializados, a los foros de fans, porque seguro que van saliendo más noticias, más detalles, más fotos y vídeos. No nos vamos a perder nada. La espera puede ser larga, pero la emoción es constante. Mantenerse al tanto de todas las novedades es fundamental para no perderse ningún detalle. Las redes sociales, los medios especializados y los foros de fans son las mejores fuentes de información. Allí encontraremos fotos, vídeos, entrevistas, rumores, teorías, todo lo que necesitamos para mantener viva la llama de la emoción. La interacción entre los fans es algo muy importante. Compartir opiniones, debatir teorías, comentar las fotos y los vídeos, todo eso forma parte de la experiencia. No nos vamos a perder nada. Estaremos atentos a cada detalle, a cada noticia, a cada rumor. La espera será larga, pero la emoción es constante. Y por cierto, algo que me gustaría saber es qué expectativas tenéis vosotros sobre esta serie. ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué tipo de historia os gustaría que contaran? ¿Qué otros actores os gustaría que participaran? Contádmelo todo en los comentarios, porque me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Me encanta saber qué opinan los fans. Sus expectativas, sus deseos, sus teorías, todo eso es muy importante. Leer los comentarios, interactuar con ellos, saber qué quieren ver, es algo que me ayuda a crear contenido que realmente les guste. ¿Qué esperan de la serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver en el elenco? Todas estas preguntas son importantes y me ayudan a entender mejor a la audiencia. Los comentarios son una fuente de información valiosa, y me encanta leerlos y responderlos. Ahora, antes de que me emocione más, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Cada semana os traigo las últimas novedades del mundo de las series turcas. Y ya saben, si os gusta este vídeo, dejad un like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un like, son acciones muy sencillas, pero que me ayudan muchísimo. Suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Activar la campanita es la mejor forma de recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y dejar un like es la mejor forma de mostrar vuestro apoyo y de hacerme saber que os gusta mi contenido. La interacción con la audiencia es fundamental para seguir creciendo y mejorando. En definitiva, la nueva serie con Burak Özçivit y Neslihan Atagül es una de las noticias más emocionantes que hemos tenido en el mundo de las series turcas. La combinación de dos de las estrellas más queridas, una productora de primer nivel y una trama que promete ser épica, lo convierten en un proyecto que no nos podemos perder. Yo ya estoy contando los días. Esta serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito. La combinación de dos estrellas, una productora de primer nivel y una trama que promete ser épica, lo convierten en un proyecto que no nos podemos perder. Las expectativas son muy altas, pero estoy seguro de que no nos decepcionará. La espera será larga, pero la emoción es constante. Estoy contando los días para poder ver esta serie. Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos repasado los detalles más importantes sobre esta nueva serie, las expectativas que tenemos, y lo que podemos esperar. Espero que os haya gustado, y que os haya dejado con las mismas ganas que yo de saber más. En este vídeo hemos explorado los detalles más importantes de la nueva serie, las expectativas y lo que podemos esperar. La espera será larga, pero la emoción es constante. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, sois lo mejor. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras predicciones, me encanta leerlos y saber qué pensáis.
Agradezco mucho el apoyo de la audiencia. Leer los comentarios y conocer sus opiniones es algo que me encanta. Y ya saben, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos, y sobre todo, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.